Vamos a Hebreos 3:12. Y bueno, sentí muy fuerte el domingo con la prédica del pastor que estuvo preciosa. ¿Quién la tomó el domingo? ¿Quién ha estado perseverando en esa palabra? Bueno, que hay una fe que fortalece hasta la victoria. Amén. ¿Saben cuál es el problema de nosotros, a veces los hijos de Dios? Que no perseveramos en la fe. Por eso la palabra dice que con fe y qué, a ver si se saben nada. ¿Con fe y qué otra cosa? Paciencia y perseverancia. Bueno, con fe y paciencia alcanzamos la promesa. Pero a veces no tenemos, o sea, porque obviamente hay una resistencia de parte del enemigo. ¿Quién sabe que hay una resistencia de parte del enemigo? Entonces él va a tratar de que tú no tengas fe ni perseveres. Pero el domingo el Señor nos dio una poderosas revelaciones y nos habló, y hoy va a complementar este tema. Amén. Alguien necesita fortaleza, fe para ir hasta el final. Dile que está al lado, hasta el final. Jesús fue hasta el final y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo hasta el final. Por eso Hebreos 3:12, ojalá se lean Hebreos 2 y 3 que son tremendos. Dice, mirar hermanos, ¿hay algún hermano por acá? Entonces dile que está al lado, te están hablando aquí, a ti. Que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mire que la incredulidad es mala y termina haciendo que las personas a veces entren en maldad. Para apartarse de un Dios vivo. La incredulidad nos aparta de un Dios ¿qué? Vivo. Vamos tomando la palabra porque ya el Señor va a empezar a impartir. ¿Están acá para tomar y producir? Ah, listo, muy bien. Antes exhortados los unos a los otros, cada día, dile que está al lado, cada día, cada día. Cada día uno tiene que exhortar hasta su propia alma, ¿no les pasa? Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, y el pecado se llama incredulidad. La incredulidad y la falta de fe nos endurece. ¿No? Tremendo. Engaño, al que está ahí es tremendo eso. Engaño. Satanás vino a engañar, él es un mentiroso. Entonces, cuando hay incredulidad es porque de alguna manera el enemigo ahí está operando. Y eso trae engaño, lo vamos a ver ahorita. Porque somos hechos participantes de Cristo, y el que está al lado, somos participantes con Él, con Cristo. O sea, tenemos lo que, si tienes a Cristo, tienes el Espíritu. Con tal que retengamos firmes, voy a declarar firme, diga pastora, póngase firme. Dile que está al lado con su nombre, Marielita, Jesús, Teresita. Dile, Ever, menos mal que nos conocemos, allá también en casa, firme. ¿Cómo nos retenemos? Firmes hasta el fin. ¿Están tomando lo que el Espíritu les está hablando? Hasta el fin. Hasta el fin de nuestra confianza del principio. Porque a veces empezamos con fe y pasan los años y vienen los obstáculos y vienen los ataques y no perseveramos hasta el fin. Abraham y Sara tuvieron que perseverar ¿hasta cuándo? Jairo, me impacta Jairo el testimonio del domingo. ¿Cómo le dijeron, ya tu hijo murió? Tu hija no. Ya tu hija murió, ya no molestes más. Pero él se quedó hasta el fin y vio una resurrección. Dale un aplauso al Señor. Hasta el fin, hasta el fin. Dile al que está al lado, hasta el fin. Y a veces estamos tan cerca y el enemigo nos engaña para que él sabe que es por fe. Entonces te quiere quitar esa fe y nos endurece. Vamos a verlo hoy. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y vamos a ir al 4:1, no podemos verlo todo, pero en casa ojalá ahí hay una riqueza tremenda. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dios ha dado palabra, ¿cierto que sí? Pero no les aprovechó, oigan esto,
Familia, ¿están ahí? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya por esta poderosa palabra. ¿Estoy bien, Elías, en el volumen o estoy gritando mucho? Porque sí, estoy bien. Ah, bueno, muy bien. Es que ahora es difícil, ya mientras nos vamos adaptando. Bueno, recuerden que la fe es una sustancia. La fe viene por el espíritu, no es positivismo, viene del espíritu y de la palabra, porque la palabra es espíritu. Entonces, a través de esos dos testimonios que vimos el domingo, tremendos, y que el Espíritu Santo si lo trajo es porque Él nos quiere hablar en este tiempo de algo que es muy importante. Y vimos la mujer del flujo de sangre. Imagínense 12 años perdiendo sangre, que en la sangre está la vida. Y el enemigo estaba azotando a esa mujer. Porque a veces hasta le echamos la culpa al Señor de las enfermedades, de los problemas, porque tenemos un adversario. Dice que está tratando de devorar aún al pueblo de Dios, obviamente. Hay un adversario. Y esta mujer tenía un azote de Satanás, tenía una enfermedad, 12 años, imagínense, 12 años, y decía que 12 años que estuvo procurando ser sana y iba a los médicos como tenía que ir, seguramente, pero los médicos no podían ir a sanarla, como muchas veces pasa con la medicina humana, que es una bendición en muchas áreas, pero hay cosas que no. Y dice que al contrario le iba peor. Mire lo que dice Marcos 5:27 para recordar lo del domingo. Pero mire la mujer, 12 años mal. Y además, en esa época, además, una persona que pierde sangre, pues está anémica, obviamente está deprimida. En esa época se les consideraba que eran periodos donde estaban impuras las personas, entonces había todo un tema espiritual, emocional y físico, ¿no? Pero dice Marcos 5:27 que ahí tenemos que ver cómo el Señor nos está hablando a través de esta palabra. Dice que cuando ella oyó hablar de Jesús y de lo que hacía, por eso es importante que escuchemos la palabra. Pero ¿sabe qué pasa con los hijos de Dios? Que a veces como escuchamos tanto palabra ya como que ni la palabra, estamos tan endurecidos que como que, bueno, sí, bonita la palabra, pero que penetre profundo, a veces no, y vamos a ver por qué. Ella oyó del Señor, oyó de su palabra, dice, y vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y miren lo importante que acá nos habla el Señor. Y ayer en el ayuno nos dijo el Señor que me impactó, como nos había hablado el pastor el domingo. Imagínense una persona anémica, no tiene fuerzas, ¿o no? Pero la fe trae fortaleza. Y el que está al lado, la fe trae fortaleza. Ella escuchó la palabra, la escuchó en su espíritu, yo creo profundamente, porque la persona enferma tiene su espíritu bien. Dile que está al lado, tienes tu espíritu bien. O sea, la enfermedad no te va a quitar tu espíritu, ¿o sí? Eso depende. Los problemas tampoco. El gigante tampoco. El tema es que vamos a ver ahorita cómo el alma ahí va a ser la que nos va a pesar, sobre todo el alma cuando no está renovada. Pero esta mujer, cuando recibió la palabra, recibió la fe y recibió la fuerza. Y ahorita me está acordando el Señor de algo. Dice que Sara recibió la fuerza para concebir fuera de tiempo. Dile que está al lado, no importa el tiempo. No importa el tiempo. ¿Qué tal que yo hubiera dicho, yo 12 años? Dejara que su alma esclava fuera la que la guiara, porque nuestra alma se queja, ¿o no? Acalla tu alma. El alma esclava es terrible. El alma que no ha sido renovada es terrible.
esta mujer no empezó, no, llevo 12 años, y era del pueblo de Israel. Seguramente habían orado por ella, seguramente sabía la palabra de Dios. Pero ella no dejó que su alma la guiara, sino su espíritu. Recibió la palabra, indudablemente fue el Espíritu Santo que le dijo, hija, ve adelante, yo te voy a dar la fuerza. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Espíritu Santo que te dará la fuerza. Ella no tenía fuerza, estaba anémica, pero ella se conectó con el Espíritu, y en el Espíritu hay fuerza, hay fortaleza. Por eso dice, fortaleceos con el poder, mi poder. Pero ella activó su espíritu y por eso tuvo fuerza para detrás de todos pasar toda una multitud. La pregunta que te hace el Señor hoy, ¿qué multitud tienes que pasar? Tu desaliento, las voces extrañas que te dicen, tu voz del alma, porque el alma le dice a uno no se puede, te va a ir peor, y le estaba yendo peor. Dice algo que es tremendo, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. No, perdón, una parte que dice que ella le estaba yendo peor, le dice que le iba peor. Ahí está, ¿no, Mari? Ahí está, le iba peor. Pero ella no dejó que su alma determinara, sino recibió la palabra en el espíritu, porque tenía mansedumbre y humildad como lo tuvo Jairo. Por eso el Señor dice que con humildad, y humildad no es que estés con la cara así toda como religioso por ahí, no, la humildad es que recibas la palabra de Dios con fe y que le des la gloria a Él, ¿no? Amén. Y la recibió en su espíritu, y eso le dio la fuerza para abrirse paso entre la multitud. ¿Qué obstáculos está pasando? No sé cuántos, yo tengo muchos. Hoy se nos levantó uno, ¿no, Bellita? Otro, chino. Bueno, amén, Señor, nos fortalecerás. Se van a presentar, porque el enemigo obviamente te va a resistir. Pero ella no empezó a quejarse, que a veces nos pasa, ¿no? Ni a angustiarse, sino que ella tomó la palabra de Dios y que el Espíritu Santo se la había dicho. Y hoy el Señor te va a dar palabra. Y yo le dije al Señor, hoy dame una palabra. Me dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas eres librada. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Eres grande, Rey. Entonces, cuando tienes una revelación, tienes que caminar en ella. Mira, hay revelaciones miles. Ahora, gracias a Dios, el Espíritu Santo tiene palabra por todo lado. Uno mira, bueno, yo no sé, pero bueno, como ustedes son mis vínculos en las redes, todo el mundo pone palabra, hay prédicas por donde quiera. Acá hay una palabra preciosa de parte del Señor por su misericordia, su gracia. Tú puedes tener las revelaciones más grandes, pero si no caminas de verdad, verdad, porque eso es muy fácil declararlo y decirlo y predicarlo inclusive. Pero una cosa es eso y otra cosa es la práctica. Y ella recibió la palabra del Espíritu y se activó su espíritu. Y de su espíritu entró vida a su alma y pudo caminar. Y se determinó, dile al que está al lado, se determinó. Como nos decía el pastor el domingo, ¿no, familia? Determínate, camina hacia la promesa. Por eso dice que las promesas hay que alcanzarlas. Hay que alcanzarlas. Ahí están. Entonces tenemos que tener claro cómo en el Espíritu el Señor nos da una palabra, y esa palabra debe ser, es como la espada que ella habla, ya la vamos a ver, para ir, además porque tienes que tener un escudo y una espada, ¿no? Y bueno, toda la armadura de Dios. Y esa palabra te va a abrir camino. Y con esa palabra vas a batallar, porque el enemigo va a tratar que esa palabra no la tomes, no la perseveres. Porque él sabe cómo opera el reino espiritual, él lo sabe.
Él lo sabe. Entonces Él nos desanima. Y miren lo que dice Isaías 27, que nos lo dio ayer en el ayuno, porque el enemigo nos endurece. El enemigo nos quiere como que el tiempo, las pruebas, las batallas, las luchas, la gente, lo que hay espiritualmente en la atmósfera. Entonces hay una serpiente, como dice acá, vamos a ir a Isaías 27, porque como dice la palabra, tenemos que saber que hay un adversario y que él quiere engañar los sentidos, físicos sobre todo. Y dice Isaías 27, en aquel día, Yahvé, Jehová, mi papá, en aquel día ponle papá, en aquel día mi papá, castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa. ¿Quién viene a atormentar? Satanás. Y matará al dragón que está en el mar. Los dragones son endurecidos, ¿no? Tienen la piel endurecida. Y una de las cosas que hace el enemigo es endurecernos. Por eso te manda una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa para que te endurezcas, para que no creas la palabra. Pero lo lindo de este Isaías es que después dicen, yo tengo una viña del vino rojo y ustedes son mi viña, yo los cuido, yo los riego, les quito. Por eso necesitamos diariamente estar en la presencia de Dios, porque si no uno se endurece. Y por eso el pueblo de Israel, esta palabra de Hebreos, era el pueblo de Israel, había visto las maravillas de Dios, como tú y yo las hemos visto, ¿o no? Dale un aplauso al Señor por haber visto sus maravillas. Pero hay tiempos que viene una cosa, otra. Y este pueblo de Israel se dejó engañar por los sentidos. Porque recuerden que el reino es espiritual. Y primero es espiritual y después se concreta ya en lo natural. Pero primero es espiritual y lo espiritual no se ve con los ojos naturales. Entonces los engañaba y se empezaron a quejar. Dile al que está al lado, la queja endurece. A pelear, porque así pasa cuando estamos en un momento a veces de tribulación. Y eso endurece, por eso habla este Hebreos que se endurecieron a causa del pecado, por la incredulidad. Y la incredulidad trae pecado. Entonces ellos se endurecieron y no entraron a la tierra prometida. Y dieron vueltas 40 años sobre el mismo asunto. Mire, podemos tener como cristianos 30, 40, 50 años. Y ustedes van a ver personas que no han alcanzado promesas que Dios las tenía. Y a mí con esas personas, y yo trato de que el Señor me ayude a que no es como que haciendo ver que Dios no cumplió su promesa. Si una promesa no se ha cumplido en la vida de cualquier ser humano, es que no hemos hecho lo que el Espíritu Santo dice que tenemos que hacer. Porque Dios no es un Dios que miente. Dale un aplauso al Señor porque no puede mentir. Hay algo imposible para Él, es que mienta. Solamente hay una cosa imposible para Dios, es que Dios mienta. Pero el enemigo nos hace endurecer porque Él sabe. Y nos endurecemos por el tiempo, nos endurecemos por la batalla, pero siempre estará el Espíritu Santo ahí para ayudarte. Dice la palabra de Dios que junto con la tentación que no la da Dios, te da la salida. Pero a veces no oímos la salida. Y el Espíritu Santo nos va a decir, y qué lindo que a veces vamos a la presencia del Señor a decirle, Señor, estoy cansada, estoy pasando una batalla. Puedes ir con confianza al trono de la gracia, pero el Espíritu Santo te va a decir, ¿cómo tienes que salir de ahí? Porque familia, necesitamos ser una iglesia que camina en la revelación. Necesitamos ser una iglesia que avanza. Como decía el pastor, no solamente resiste, sino avanza. Porque tienes un escudo para resistir, pero tienes una espada para avanzar. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y esta mujer, el Espíritu Santo le dijo, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo le dijo, toca al maestro con fe y vas a ser sana de tu azote? Eso fue el Espíritu. Y el Espíritu le dio la fuerza. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy el Señor te va a dar una palabra.
para que avances. Nos va a dar una palabra. Amén, iglesia. Igual que Jairo, que me parece un tremendo, con humildad, perseveró ahí y vio la resurrección. Entonces es importante, familia, que nosotros tengamos cuidado con endurecernos, porque nos pasa tantas cosas que pueden suceder, circunstancias, y más por lo que está pasando ahora. Pero si vamos al Espíritu Santo, Él nos dirá cómo. Pero lo importante es que lo escuchemos. Por eso esta palabra dice que no lo escucharon, que se endurecieron, y la dureza produce sordera espiritual. Y hoy vamos a orar para que salga esa sordera, salga la dureza, salga el cansancio. Amén, iglesia. ¿Están listos? Y hay una parte en esa palabra del reposo, y mucha gente, pues, ¿qué es el reposo? Voy a hacer lo que el reposo no es. ¿Están listos para ver lo que siempre ven? El reposo no es. El pastor, menos mal que no está por acá, por acá. Dice, no vayas a hacer así porque no, todavía puedo. Bueno, el reposo no es que te acuestes a dormir y digas, Señor, bendice mi familia, yo te agradezco en el nombre de Jesús, amén. Yo reposo en las promesas de Dios. Eso no es el reposo. El reposo es saber que ya Cristo venció eso. Y reposas confiadamente y escucha la voz de Dios para saber cómo vas tras esa victoria. Amén, dale un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Porque dice la palabra, que es tremenda, dice que ya las cosas fueron hechas desde el principio. O sea, ya el Señor no está diciendo, ay, a ver, ¿cómo voy a hacer con Teresita? A ver, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago? Voy a pensarlo. No, Él en la eternidad es diferente. Él es el alfa y Él es la omega. ¿Cómo voy a hacer con Marielita? A ver. ¿Cómo voy a hacer con...? No, Él ya tiene todo. Ya todo fue consumado, ya todo fue vencido. Ese es el reposo. Dale un aplauso al Señor por su reposo. Aleluya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que cuando entramos en el reposo confiadamente, es mejor oír la voz de Dios. Ahí sí la puedo oír. Pero a mí me pasa, yo no sé si a ustedes, cuando estoy afligida o me tengo un ataque del enemigo, como que, ay, estoy como turbada, ¿no? Y empiezo a oír la voz del enemigo, del miedo, porque eso tiene voces, ¿no? De la incredulidad, de la queja, de la frustración, de la amargura, todo eso tiene voces porque es la oscuridad, y la oscuridad tiene voz que se llama Satanás. Por eso dice que viene a engañar. Y a veces no tenemos la voz, que es la luz de Cristo, que es la voz, porque no estamos en el reposo y no podemos oírlo. Muchas veces no podemos oírlo. Pero por eso es importante aún ahí ir al Señor y oír su voz. Por eso les decía, oigan su voz, oye mi voz. Y vamos a ponernos de pie esta noche. Y vamos a pedirle al Señor. Amén. ¿Estamos listos? Si tenemos que admitir delante de Él que estás cansado, de pronto tienes un flujo de hace muchos años, una herida, una desilusión, una situación que te quita como la vida, como la sangre de la mujer, o como Jairo, una circunstancia difícil, de muerte inclusive. Pero son dos testimonios preciosos que en este tiempo el Señor quiere activar lo que les dio a ellos dos, porque Él es el mismo de ahora, de ayer, de ahora y de siempre. Habla con Él esta noche. Si tienes que admitir que tu corazón se ha endurecido, que estás cansado, cansada, aún frustrado, abre tu corazón en esta noche. Ahí está el Espíritu Santo contigo. Está Jesús ahí, el Padre. Yo siento personas con heridas abiertas,
aún sangrando, porque no nos hemos dejado sanar, porque no nos protegemos con el escudo de la fe. Y dice esta palabra que hay una espada que divide el alma del espíritu. Deja que esa palabra entre a tu corazón. Gracias, Espíritu Santo, gracias, 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 Señor. Deja que limpie tu corazón en este día. Entrégale eso que tienes. Yo siento a alguien que ha sentido hasta a veces ahogos. No sé si estás allí, pero es como ahogos en tus pulmones, como que te oprime algo. Pero tienes un espíritu poderoso. Abre esa puerta en esta noche. Abre la puerta. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Señor, dime que me está quitando la vida. ¿Cuál es esa herida que no he sanado? ¿Cuál es esa herida que no he seguido tu voz, Señor? Porque tú llevaste ese dolor. Por tus llagas yo he sido sano. Yo he sido sana, Señor. Y no quiero tener más ese azote de parte del enemigo. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Hoy quiero oír tu voz. Si me he endurecido, Señor. Si mis oídos se cerraron. Si ha venido sordera. Si me he cansado de creer. Gracias, Señor. El Espíritu Santo te va a decir en esta noche, te va a hablar. ¿Qué es lo que está endureciendo tu corazón? Esta mujer tuvo que a pesar de su condición, de lo que tenía su alma, siguió el Espíritu. Sigue el Espíritu Santo, sigue la palabra que Dios te ha dado, síguela, síguela. Yo siento una palabra, barbecho, abre ahí, abre ahí en tu corazón. En el corazón, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias Espíritu Santo, que podamos sacar aquello, Señor. Tú lo llevaste en la cruz, Jesús, esa herida que tengo, esa desilusión, Señor, esa frustración que me quita la vida, ese miedo, Señor, ese miedo. Yo te lo entrego en este día, Señor. Yo entrego, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te lo entrego, Jesús. Y yo quiero aprender a caminar más en el Espíritu y aún a decirle a mi alma que se alinee, como nos decía el pastor ahora en la administración. Alíñate con Él. Dile a mi alma, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? No te turbes, alma mía, no te turbes, porque aún es de alabarle. El Señor te va a dar una palabra en esta noche. Así como el Espíritu Santo le dijo a esa mujer, si tan solo tocares el borde, yo te voy a dar las fuerzas, yo te voy a dar lo que no tienes para que lo puedas hacer. Es más, Él ya te lo dio en el Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Yo siento a alguien que el Señor nos dice a varios, que le reconozcamos en nuestros caminos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que esa batalla no la vas a ganar naturalmente, sino espiritualmente, que es en el Espíritu donde encontrarás las armas. Gracias. Tere, yo siento una palabra para Genoveva, no sé por qué, pero hay algo de parte del Señor para Genoveva que Él te va a hablar. Gracias, Espíritu Santo, gracias, 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 Señora. Deja que el Espíritu Santo hable esta noche a tu oído. A mí me habló claro, muchas son las aflicciones del justo, pero de todo seré librado. Él te va a dar una palabra en esta noche en el Espíritu. Te va a recordar de una escritura, o una visión, o un sueño. Camilita, el Señor tiene algo para ti esta noche. Él te está haciendo una guerrera, amor.
Te vi el domingo llorar, pero el Señor quiere que, aún como niña, aprendas a extenderte en la fe y a tener paciencia, amor. Gracias, Señor, aún a los niños, los jóvenes, los hombres, los mayores. Gracias, Señor, siendo entrenados en la fe. Gracias, Espíritu Santo. Señor, que se quite nuestra sordera. Renuncia a la sordera espiritual. Renuncias a las palabras de engaño de Satanás. Renuncia, porque entraron a tu alma y algunas a tu espíritu. Renuncia, Señor, renunciamos. Yo renuncio a las voces extrañas. Yo renuncio a la voz de la frustración, a la voz de la amargura, del resentimiento, del tiempo. Renuncio al tiempo, Señor. Renuncio al tiempo, que el tiempo no me determine. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias, Señor. Renuncia a lo que el Espíritu Santo te hace renunciar. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. Él crea algo nuevo, camina en sus promesas. Camina y se abre camino. Camina y se abre camino. Camina hacia ese lugar. Camina con los pies de la fe. Estás esperando que se abra el camino. Y el Señor está esperando es que tú des los pasos de fe. No en tu alma, sino en el Espíritu. A pesar de lo que veas. A pesar de lo que sientas. A pesar de lo que te digan. Camina, camina. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y recibe fuerzas. Recibe fuerza, recibe la fortaleza. De pronto, como esa mujer ya no tienes aliento, pero ella recibió las fuerzas. Gracias, Señor. Fortalece a la iglesia. Fortalece a los que nos están viendo, Señor. Tú sabes las batallas que están pasando, Señor. Señor, ayúdanos a entrar en ese reposo, en esa victoria, Señor, y caminar conforme a tu palabra, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Alguien, el Señor te dice: ¿por qué te preocupas si hasta la vejez te voy a sustentar? Toma esa promesa y camina en ella. Camina en ella. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a pedirlo. Dile: Señor, me quiero fortalecer en el Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, somos fuertes en Jesús. Estoy fuerte en Jesús. La fuerza de Jesús está en mí. ¿Cuántos lo proclaman hoy? Proclámalo. Dile: Señor, soy fuerte. Soy fuerte en medio de la tormenta, en medio del reto, en medio de la injusticia, en medio, Señor, de la oposición. Tú eres mi fortaleza, Jesús, y me fortalezco en el poder de mi Señor, en la fuerza de Jesús que ha vencido. Gracias, Padre. Nos establecemos bajo el favor, bajo la fuerza, bajo la fortaleza, bajo el imperio de Jesús, el Señor, el que ha muerto y ha resucitado para darnos la victoria total. Dile: Señor, victoria total en Cristo Jesús, victoria total en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.